saludarlos, yo soy Anet León y en esta ocasión me cuento acompañada de Pilar Trejo. Es una gran amiga y además de una gran amiga es maestra en estudios de género y es una voz calificada para abordar todos los temas que se avecinan y de los que vamos a estar ahondando mucho en este mes dedicado a la mujer, en este Día de la Mujer, en marzo. Y sin duda uno de los más importantes pues son las marchas que se vienen, que ya están programadas, que ya están organizadas a lo largo y ancho del mundo. Para eso te saludo y te agradezco mucho que estés con nosotros, Pili, para platicar de las mujeres, como siempre, y de las marchas muy cuestionadas, pero que cada vez significan más y cada vez son más... Fíjate que sí, muchísimas gracias a todo tu auditorio. Y la verdad es que hablar de marchas es hablar de un tema que a la gente aún le sigue molestando, ¿no? Y pareciera que es como de 5 años para acá o después de pandemia. Las marchas son históricas, ¿no? La primera marcha en México fue en 1971. Entonces estamos hablando que hay marchas. Quizás empezamos con marchas chiquitas, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años cuando empecé eran marchas de 50, 100 mujeres. El año pasado, la marcha salía del Zócalo de la ciudad de Puebla 3 cuadras hacia afuera, ¿no? Eso era un mar, ¿no? Lo que dicen la marea, ¿no? La marea morada, la marea verde, porque se trata justamente de esto. ¿Qué es lo que buscan las marchas? Justamente tomar el espacio público para visibilizar que hay problemas. No todas las marchas son iguales. Por ejemplo, empezaron las marchas de las sufragistas en Europa cuando queríamos obtener el voto, ¿no? Ahora ya lo tenemos y de repente por eso quizás pareciera complicado porque la gente dice, bueno, si ya tienen muchas cosas, ¿para qué siguen saliendo? ¿Cómo surgieron? ¿Cuál es el origen de las marchas del 8M o del 8 de marzo? Ok, el origen de las marchas empezó en 1971 cuando en la fábrica de Cotton en Nueva York, pues bueno, las condiciones laborales de las neoyorquinas o de las empleadas que hacían o que estaban en estos textiles no eran las más apropiadas y entonces dejan encerradas a todas porque quien ha trabajado en la parte de textil, pues llegas, te revisan tu bolsa y no puedes salir, ¿no? Empieza a incendiarse la fábrica y debido a estas condiciones muchas mueren. Entonces básicamente el 8M es recordar y mucha gente dice que es un proceso de duelo, ¿no? O sea que estamos en duelo, por eso el 8M, pero pues bueno, justamente empiezan a generarse este ruido en todos lados del mundo, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, en América Latina es Nueva York, Quebec, luego viene México y así muchísimos países en general, ¿no? A apropiarse de justamente esto. ¿Por qué se utiliza el morado? Porque justamente ellas hacían estos textiles colores morado y pues básicamente utilizamos ese color para representar la marcha del 8M. Entonces, a partir de eso, ¿qué quiere decir? Que las condiciones laborales de las mujeres no son las mejores. Hasta la fecha creo que faltan muchísimos espacios, ¿no? Espacios de lactancia, permisos, ahora que ya se van a recuperar las estancias infantiles, ¿no? Pero dejaron de existir por 5 años. Entonces, creo que esta parte y además la violencia sistemática que se genera a través de las mujeres, ¿no? Psicológica, económica, física, y todo esto habla de que el movimiento se junta justamente en este acto tan significativo de decir, vean lo que sucedió en la fábrica de Nueva York, se murieron muchísimas mujeres porque las condiciones laborales no eran las justas para ellas, entonces retomemos el color y este hecho tan significativo para salir a marchar todos los 8M a partir de ese año. Y todas competiciones diferentes, ¿no? Hemos visto que conforme va pasando el tiempo, desafortunadamente se han agregado pues más historias tristes, más mujeres icónicas que representan la lucha en contra de las mujeres y eso se ha vuelto pues también un estandarte, ¿no? Ahora yo veía en la marcha de los 2 años anteriores que ya había, por ejemplo, quien llevaba el cartel de la violencia ácida, ¿no? Porque ya se consiguió legislar y algunos delitos ya también se lograron tipificar. También había quien llevaba el cartel por la ley Olimpia, ¿no? Porque antes, bueno, si tu pareja te traicionaba y revelaba ahí alguna foto tuya íntima, pues no pasaba nada porque era tu culpa, porque ¿para qué te habías dejado grabar, no? O sea, ¿qué clase de mujer eras? Entonces, todas estas nuevas agresiones y todas estas nuevas voces también están reclamando, ¿no? Yo creo que es importante, primero, siempre reconocer que las voces en el feminismo son múltiples. Exacto. Es decir,
lo que me atraviesa a mí no necesariamente le atraviesa a mi vecina, a mi amiga, a mi hermana, a las mujeres que están en comunidad, ¿no? A las mujeres trans. Entonces el 8M es justamente, yo siempre pienso que es como una bocina que le da voz a todas estas voces, a todos estos grillitos que tienen la importancia de decir existen violencias estructurales. Claro que el 8M tiene un punto básico que es que nos atraviesa el género, pero no necesariamente es toda la violencia, ¿no? Porque sí existimos mujeres privilegiadas y al menos en mi caso yo reconozco este privilegio que tengo, que no es lo mismo que a lo mejor una mujer que vive en comunidad y que no tiene acceso a salud y que no tiene acceso a educación, o que a lo mejor yo que decidí no ser madre, nunca voy a sufrir la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, básicamente lo que es el 8M es una bocina enorme para decirle al mundo existen múltiples violencias en las cuales vamos a salir a decirle aún nos falta avances, ¿no? Porque o sea, por ejemplo, el derecho al aborto, que ya está ahí, ¿no? Bueno, el derecho a la interrupción legal del embarazo, que es el término correcto. Y tú en otro episodio ya habías tratado los diversos tipos de violencia. Entonces, no necesariamente la violencia se tiene que ver en la piel, ¿no? O se tiene que sentir. Existen otro tipo de presiones que están ahí, como por ejemplo la digital, ¿no? De repente pareciera que esa no importa porque no te pasa nada a ti, ¿no? Pero hay muchísimos factores que atraviesan el cuerpo. Imagínate que hay una chica de 16 años que se despierta un día con un tipo que no conoce lleno de penes su WhatsApp, ¿no? Porque al tipo se le ocurrió que era bien bonito mandarle penes a una chica, ¿no? Sí. Entonces creo que esta parte sí afecta, entonces reconocerlo a través del 8M es bien importante. Por eso salir o no hace la diferencia. Las marchas por sí mismas no hacen una diferencia. Y eso a lo mejor es como contradictorio. ¿A qué voy? El que yo salga a marchar el día 8M, me ponga mi playera, salga, me sume, va a ser una incidencia que las demás personas observen qué es lo que está pasando. Pero si a partir de eso no se generan cambios como, bueno, ya salí a marchar por esto, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Monitorear? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Apoyar a mi amiga, ¿no? Entonces va mucho más solamente de ponerse un color morado el 8M y hacer una reflexión profunda, porque las marchas son como la gasolina. Y a partir de ahí, tú te llevas esa gasolina a tu casa y empiezas a utilizarla, ya sea con tu amigo, con tu papá, o que veas que a lo mejor tú decidiste, como en mi caso, no ser madre, pero que tu compañera de trabajo no tiene espacio de lactancia. Entonces te sumas a ella y dices, ok, esto está pasando. O a lo mejor yo veo el caso de... Sí, acciones. Niñas. Exacto. No faramaya, ¿no? Porque la marcha es bien padre, hay que decirlo. Hay una energía que se siente allí en las mujeres. Tremenda. Igual volteas y están las estudiantes de la UDLA, las estudiantes del TEC, vienen las niñas de la UAP, y es una energía brutal que te contamina y que puede quedarse ahí, en la marcha. Ya marché, ya llegué a mi casa y todo lo que escuché, todo lo que grité y todo lo que sentí, me lo guardo, ¿no? Me quedo con esa gasolina y no la utilizo. Exacto. Eso sin duda no lo podemos pasar por alto. La marcha no. En sí, las mujeres marchando, sean cuantas sean, nunca van a hacer la diferencia. Hablabas, Pili, y me llamó la atención de que no tenemos que entender y que vivir el feminismo todos de la misma manera, ¿no? Decías, lo que te atraviesa a ti, a lo mejor no lo entiendo yo y viceversa. Y vamos a tocar este tema porque es una de las críticas pues, más fuertes que le hacen al movimiento feminista y sucede por personas que de repente no están informadas de que la agenda feminista está llevando muchísimos otros temas más allá de la legalización de la interrupción legal del embarazo, más allá de los grafitis que sí suceden en las marchas. Entonces también hay como que diferentes grupos feministas, tú decides como que a qué marcha te sumas, y hay algunas feministas que sí lo hacen, ¿no? Que sí lo hacen, que sí grafitean, que sí vandalizan, y a mí, la verdad, sinceramente, yo no marcho con ellas, me da miedo, pero tampoco me molesta. O sea, yo las puedo llegar a comprender, pero háblame de estos Diría grupos. justamente Yesenia Zamudio, la que quiera quemar, que queme, la que quiera romper, que rompe, y la que no estorbe. ¿Qué quiere decir esto? Existe una parte que se llama iconoclasia en las marchas, más allá de lo que la gente comúnmente dice que es vandalismo, no se llama iconoclasia. ¿Qué quiere decir? Tú tomas un espacio en idea de, ¿en serio este espacio te importa más
que mi hermana que violaron, que mi hermana que mataron, ¿no? Entonces, Yesenia lo dice perfecto, ¿no? Que tú estés a favor del feminismo no quiere decir que tú te sumes a este grupo que hace iconoclasia. Y al mismo tiempo tampoco quiere decir que las bajes. Porque claro, sí me ha pasado que de repente en las marchas, yo creo que les invito, por ejemplo, a la gente que va a marcha, que me ha tocado, si es su primera marcha, busquen, como siempre digo, a su feminista de confianza. Sí. Que les explique, marchen con ella, vean qué dice los pliegos petitorios, porque también hay pliegos petitorios que son muy machistas, muy clasistas. Por ejemplo, las mujeres trans no están en estos discursos, que yo, por ejemplo, creo que feminismo sin mujeres trans no es feminismo, y habrá otras que piensen que no. Sí. Entonces, creo que esta parte de informarte qué es lo que busca la marcha, porque de repente uno marcha así porque esta energía que se da, que es muy bonito y que está padrísimo, pero al mismo tiempo. Entonces yo creo que entender que estas chicas hacen iconoclasia, porque la verdad es que a mí no me gusta mucho decir, pues, ¿qué pasaría? O sea, imagínate, Janet, ¿qué pasaría que le hicieran eso a tu hermana? O sea, tendríamos que salir de esto a solamente decir, tienen razón, su rabia es digna. Y adelante, la verdad es que a mí me parece que un autobús o rayar un autobús jamás te va a regresar todo lo que perdiste a través de la violencia, ¿no? Que le hayan violado a tu mamá, a tu hermana, hayas perdido a tu hija, a tu hijo, ¿no? O sea, es como estás en esta parte sí, complicada. Entonces yo me quedo con lo que dice Yesenia, que es la que quiera quemar, que queme, la que quiera romper, que rompe, y la que no estorbe. Entonces, si ustedes no van a estar en este grupo, nada más, por ejemplo, se llama Bloque Negro, no marchen ahí y vean qué es lo que está diciendo en la marcha, porque también las marchas al final tienen un pliego petitorio. ¿En dónde marchamos en Puebla este 8M? ¿Ya se sabe? ¿O dónde? Sí, marchamos justamente en El Gallito a las 3 de la tarde. Y, a ver, ojo, ese es un hay varios contingentes. Por ejemplo, la voz de los desaparecidos, que ellos en la mañana ellos siempre marchan en la mañana. Ellas son una marcha pacífica. Ellas justamente lo que cuidan, por ejemplo, es eso, ¿no? Que no. Y se permiten hombres. ¿Por qué? Porque muchos hombres han perdido hijas. Entonces, bueno, esa parte. Hay otra marcha que es a las 5 de la tarde, que también sale del Gallito. Entonces, bueno, vayan viendo como varias marchas en las que ustedes tengan. Ahora, ¿pueden marchar los hombres? No. Yo les digo que por favor no, respeten ese espacio. Si ustedes como hombres quieren ayudar, porque eso también es bien importante, cuiden a los niños. Si sus amigas quieren ir, monitoreenlas, paguen el Uber, digan, oye, aquí están los 500 pesos para que se vayan. O sea, utilicen otros espacios, porque justamente la marcha del 8M, quizás otras no, pero esta del 8M son espacios para mujeres, de mujeres, ¿no? Si ustedes quieren contribuir, vean en lo que pueden hacer, aportes económicos, cuidar a los niños, monitorear, porque ahora ya se pueden monitorear, mandas tu ubicación en tiempo real. Y los hombres que marchan son los hombres que han perdido a sus hijas, a sus hermanas. Ellos marchan generalmente al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque son víctimas, ¿no? También de la violencia hacia la mujer. Sí. Entonces, sí, ya están organizadas, vean cómo están y qué es su pliego petitorio. Y yo creo que otra cosa es bien importante. También, si no deciden ustedes marchar, no pasa nada. Solo sean congruentes de lo que viene en los siguientes días, porque a veces también no te da tiempo de marchar. Chamba, escuela, los hijos. Y esta parte, recordar que quizás si tú quisieras marchar y no puedes, esas mujeres que están ahí son las que están marchando generando esos espacios. Pues marchamos, ¿no? Marchamos. Por muchas razones, cada quien las suyas, y entre todas las que estamos ahí entendemos las razones de la otra, no la juzgamos y la acompañamos. Así que pues ese es el significado, y yo creo que vamos a seguir marchando muchos años más. Vamos a enseñar a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestras mujeres pequeñas en la casa a que nos acompañen en esta marcha sin dejar de lado la esencia, ¿no? Que tú lo dijiste, esa herida, porque es una herida y es un dolor histórico, el que surge y brota a partir de la quema de esa fábrica en el 71, y que lamentablemente es un dolor que seguimos sintiendo las mujeres, ¿no? Y no viene de ahí, viene de muchos lados. Entonces, si esta es la ventana que tenemos, la tomamos.
tomemos los espacios e incidir y decirle a la gente que los espacios se toman porque, dirían una consigna feminista, no les vamos a ceder ni un cachito de calle. Aquí están las feministas. Entonces ya estamos ahí, no lo dejemos. Gracias, Pili. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros y nos vemos en la marcha.